El infierno está lleno de buenas voluntades y deseos. San Francisco de Sales. Se dice que los villanos no nacen, se hacen. Y que a veces estos antes eran todo lo opuesto a lo que se convirtieron después. Que a veces tratar de nadar contra la corriente es imposible, y que no importa cuánto trates de escalar la montaña, al final jamás llegarás a la cima. Esta es la historia de una chica que quiso hacer todo eso, pero al final no solo fracasó, sino que terminó hundiéndose en la oscuridad para siempre. Les estoy hablando de Raisa Pavlichenko. Pero no de la Raisa que conocemos, sino de la Raisa de hace 11 años atrás, una Raisa muy diferente a la que es hoy, no solo en apariencia, sino también en personalidad y forma de pensar. Una chica que quería ser una mejor persona, alejarse de la sombra de su padre y de acabar con su organización. Pero ¿cómo fue que años después se convertiría en la criminal que es hoy? Eso lo vamos a averiguar enseguida, y al final sabremos que para todos no siempre hay luz al final del túnel. Solo un gran y oscuro vacío. 21 de junio de 1996 en un país llamado Yuktovania. Nace Raisa. Esta es hija de una mujer llamada Natasha Pavlichenko y de un hombre llamado Gendo Ikari. Nada más y nada menos que el líder de la organización llamada Corporación en sí, una organización criminal que operaba en todo el mundo. Sus padres se conocieron durante una operación realizada en ese país. Años después la madre de Raisa moriría durante una operación fallida. Tiempo después, junto a su padre, llegaron a la ciudad, ya que habían varios proyectos en curso, y aunque eran pocas veces las que se veían, padre e hija se llevaban muy mal. Por un lado, Gendo pensaba que Raisa fuera su sucesora, pero ella no aceptaba. Es más, ella por dentro odiaba a su padre y a toda su organización, pero claro, que podía ser ella sola. No podía hacer nada. Aún así, ella se negaba a formar parte de todo eso, por lo que se quedaba en casa sin interactuar con nadie, a excepción de Mónica, la secretaria de su padre, a la que con el tiempo fue ganándose la confianza de Raisa. Era la única con la que ella podía desahogarse por lo que sentía sobre todo lo que había a su alrededor. De verdad estoy harta de todo esto, especialmente de ese bastardo de mi padre. Cálmate, Raisa, no está bien decir eso. Al diablo. Por mí él y toda su organización pueden irse al diablo. ¿Cómo puede existir gente así, y que encima un maldito de estos sea mi padre? Parece una pésima broma del destino. La verdad, hubiera preferido jamás haber nacido si hubiera sabido que esto pasaría. ¿Sabes por qué no te tomas una ducha para enfriar esos ánimos? Mira, debería decirle todo esto a tu padre, pero no lo hago para no meterte en problemas, pero no me estás facilitando las cosas. Lo siento, es que estoy frustrada, eso es todo. Mejor seguiré tu consejo. Mónica tiene razón. No debería desquitarme con ella, a diferencia de todos aquí, es la única que me escucha y entiende cómo me siento. Si tan solo pudiera salir de esta pesadilla, o mejor aún, terminar con esto sería perfecto. Debe haber una manera. Tiene que haberla. Y así eran todos los días, hasta que un día no lo soportaba más, y tuvo una idea que le podría ayudar a lograr sus objetivos. Ella sabía que su padre tenía varios proyectos en curso en la ciudad, por lo que si de alguna forma ella podía sabotearlos, eso frenaría mucho a la organización. Pero había un problema. Era algo que ella por su cuenta no podía hacer, necesitaba que alguien más la ayudara. Y es ahí cuando la astucia de Raisa entra en juego. Si algo sabía ella sobre estas organizaciones, era que todos se mueven por la codicia, y seguramente había gente dentro de la organización que no se conformaban con solo ser simples peones. Solo debía encontrar la persona y el momento correctos para hacer su jugada, y ese día llegó.
Un día, durante una de las pocas veces que su padre estaba en casa, escuchó que tenía una discusión con un sujeto llamado Karen Dry, quien estaba a cargo de una de las operaciones aquí en la ciudad, pero al parecer la operación a la que se le asignó no estaba dando los resultados esperados, por lo que la discusión cada vez subía más de tono, al punto en que le advirtieron que si no daba buenos resultados, lo bajaría de rango, cosa que era una total humillación. Luego de terminar esa discusión, el sujeto se fue, y Raisa supo que esa era la oportunidad de poner a alguien de su lado. Siguió a ese sujeto hasta un lugar donde nadie pudiera verlos, y es así que una vez que se aseguró que nadie estaba presente, ella le comentó sus planes. A ver si entendí bien, usted es la hija del jefe y quiere sacarlo del camino. No estoy de humor para bromas. No es ninguna broma, apuesto que estás harto de recibir sus órdenes, más luego de la manera tan miserable en que te trató. Y seguramente hay otros que también están hartos de él, ¿por qué no unirnos y sacarlo de la jugada? Además, seguramente tú harías un mejor trabajo que ese bastardo. ¿Qué me dices? Bien. Te ayudaré, y sé quiénes más podrían unirse. Excelente. Un par de días después, logró encontrar a varios miembros que estaban hartos de seguir bajo las órdenes de su padre, por lo que no dudaron en ponerse de su lado, prometiéndoles que se quedarían con la organización una vez Gendo fuera derrotado. Pero todo eso era una gran mentira. Lo que realmente quería era que la propia organización se destruyera a sí misma, provocando una guerra civil entre los propios miembros de la organización. Así es como ella, usando la manipulación, el engaño y falsas promesas de poder, había dado por iniciado su operación. Eso sí, ella no lo sabría hasta mucho después, pero sin darse cuenta, lo que acaba de hacer fue abrir una caja de Pandora. Y mientras todo eso ocurría, las discusiones entre padre e hija se hacían más hostiles. Escúchame, Raisa, ya estoy harto de esa actitud tuya. Algún día tú serás la que tome mi lugar, te guste o no, así será. Y yo estoy harta de que me digas lo mismo y una otra vez. Ya te dije que no me interesa, y eso es algo que jamás va a cambiar, así que ya vete y déjame en paz. Ya lo veremos. Ese maldito bastardo. No deberías tratar así a tu padre. Ese sujeto no merece que lo trate ni con el mínimo respeto. Pero pronto ya no tendré que soportarlo nunca más. ¿A qué te refieres con eso? Ya lo verás. Solo digamos que ya plante la semilla que dará como fruto la caída de mi padre y su organización. Y tal y como ella esperaba, poco a poco los proyectos que la organización estaba llevando a cabo eran saboteados, y cada vez más eran los miembros que se peleaban unos a otros, parecía no haber orden y el caos empezaba a reinar, al punto en que Gendo no podía creer cómo su organización empezaba a tambalearse, mientras que Raisa veía con mucha satisfacción cómo sus planes estaban saliendo como ella quería, y además cada vez más miembros se unían a su causa. Todo parecía ir demasiado bien para ella, pero entre más crecían los conflictos en la organización, más caótico era, al punto en que se mataban unos a los otros. Ya no era simplemente sabotear los planes de la organización, sino que era eliminarse entre ellos, algo que Mónica, al darse cuenta, decidió que debían irse. Eso antes hubiera sido imposible, pero con todo el caos que había, era la oportunidad perfecta para salir de allí a donde nadie de la organización las encontrarían. De inmediato fue a hablar con Raisa para decirle que había que escapar, pero por desgracia, Raisa no estaba dispuesta a irse. Ella quería ver la derrota de su padre y su organización en persona. No hablas en serio, ¿verdad, Mónica? Hablo muy en serio, las cosas en la organización están muy inestables, es mejor irse ahora que tenemos la oportunidad. ¿Quieres que me vaya ahora que por fin puedo acabar con mi padre? De ninguna manera me iré. Mira, Raisa, entiendo que has esperado este momento por mucho tiempo, pero es muy peligroso quedarse. Mejor vámonos, sea donde estaremos a salvo, lejos de todo este caos. ¿Y para qué? ¿Para que luego todo se eche a perder porque no me aseguré que todo saliera como debía? Tú vete si quieres, pero hasta no ver a mi padre y su organización acabados no me iré a ninguna parte. Es tu decisión. Solo espero que no sea algo de lo que luego te vayas a arrepentir.
Y ahí a casi un mes de iniciados los planes de Raisa, Mónica se había ido, sin embargo eso no le importaba, pensaba que al final todo saldría como ella había planeado, pero sentía algunas dudas sobre su plan, por lo que ella fue a averiguar cómo estaba su suerte, ya que ella era algo supersticiosa, llegó con alguien que le diría cuál sería su fortuna, esperando que éste le dijera que tenía una gran suerte, pero lo que encontró fue todo lo contrario. Este sujeto le mostró varias cosas, entre esas, una carta que representaba la muerte. Ella pensaba que acaso eso significaba que iba a morir, pero el sujeto le dijo que podría significar que todo iba a cambiar para ella, que iba a suceder algo que cambiaría su vida tal y como la conoce, que no subestimara esta advertencia, pero Raisa poco le prestó importancia a dicha advertencia y se fue. Y es que ella se negaba a creer que algo saldría mal, ya que para ella todo fue bien planeado y todo estaba saliendo bien, y justificándose de que su causa era justa y que por eso al final ella ganaría, que ella era mucho mejor que su padre y que éste al final perdería. Pero tal y como se lo advirtieron, todo empezó a cambiar. De repente quienes se habían rebelado contra su padre empezaron a caer, y es que Gendo empezó a ir tras las cabezas de aquellos traidores, y así uno a uno eran eliminados. Entre esos, estaba el primero que ella había contactado, que de una manera horrible, dijo todo, incluyendo quién estaba detrás de todo este caos. Por fin Gendo sabía quién era la culpable del caos en la organización, su propia hija. Así que decidió que ya era hora de hacer algo con ella, algo que haría que cambiaría la vida de Raisa para siempre. Es ahí cuando ella se dará cuenta que debió hacer caso a la advertencia que le hicieron y que debió hacerle caso a Mónica, porque ahora lo que estaba por ocurrir sería su ruina. ¿Cómo va el proyecto Umbrella? Pues hasta ahora ha sido un desastre, todos los sujetos de prueba han sido un fracaso, eso es la mala noticia. Y supongo que hay una buena noticia, ¿no? Así, creo que ahora sí tenemos el método correcto, pero ya no tenemos sujetos de prueba. En ese caso, les daré al sujeto de pruebas que necesitan. Bien. Estaré esperando ansiosa. Y esta es la persona que quiero que lleves al laboratorio, donde se está realizando el proyecto Umbrella. ¿Lo has entendido, Keeper? Así que quiere que lleve a esta chica para allá. ¿Algún motivo especial para que sea ella? Es la culpable de todos los problemas que hemos tenido. En ese caso la llevaré enseguida. No me dejas otra opción, Raisa. Si no quisiste por las buenas, entonces será por las malas. Y una hora después, ya en casa, Raisa se da cuenta de que todo su plan se venía abajo, el éxito que estaba teniendo se había esfumado, por lo que se dio cuenta de la realidad, todo estaba perdido y que posiblemente ya se sabría que todo fue obra de ella, por lo que no le quedó de otra que escapar. Pero cuando intentaba irse, algo la golpeó y la dejó inconsciente. Cuando se pudo recuperar, vio que estaba en otro lugar, fue ahí cuando se percató que había sido capturada. Todo había acabado. Y luego de un instante una voz le empezó a hablar desde fuera de su celda. Te creías muy lista, ¿no? Vas a lamentar haberte metido con nosotros. ¿Quién es y dónde estoy? Eso no te importa, y la verdad tampoco sé quién eres, solo me dijeron que eras la causante de todos los problemas que hemos tenido, estoy molesto, todo por una entrometida. ¿Y seguro te crees superior por ser parte de esta organización? Deberías darte vergüenza ser parte de esta locura, que nunca te has cuestionado de las cosas que hacen. No, y ya sé lo que pretendes, y te advierto que no me vas a convencer como a los idiotas que sí te creyeron, que por cierto si piensas que van a venir a sacarte de aquí pues olvídalo, todos fueron ejecutados luego de saberse su traición. ¿Los mataron a todos? A todos sin excepción alguna. Vaya cosa tan terrible, ¿no? Saber que muchos murieron por tu causa y todo para nada. Pensé que solo los habían capturado pero no que los matarían. No puede ser, es como si yo los hubiera enviado a morir, ¿te hice? Lo sabes perfectamente. Y bien, ya cumplí, así que me largo de aquí. ¿Cómo pudo pasar? Yo solo quería que nadie tuviera que sufrir por culpa de mi padre y su organización, yo solo quería ser una buena persona, creí que hacía lo correcto, y al final terminé siendo una escoria como mi padre. Entonces todo fue inútil. Al final soy tan mala como él y como todos en su organización.
De nada sirve seguir luchando por ser lo contrario. Ya no importa nada. Quise tomar el camino correcto, pero sin saberlo ya estaba por el camino incorrecto desde hace mucho tiempo. Y 2 horas después, la llevaron donde se realizaba algo llamado Proyecto Umbrella, que consistía en alterar el cuerpo humano para hacerlo superior en habilidades más que un cuerpo normal, pero hasta ahora todos los intentos habían sido un fracaso. Aún así Gendo dejó que su hija fuera otra más de quienes tuvieron la desgracia de ser sujetos de pruebas, y quien estuvo a cargo de ese proyecto no le tuvo ninguna piedad, permitió que a Raisa la agredieran física y mentalmente, además de que no le tuvieran ninguna compasión, e incluso la misma encargada le arrancó el cabello largo que tenía y se lo dejó corto por mera diversión. Y así, entre gritos y mucho dolor, Raisa enfrentó su destino, y una vez terminado ese infierno, cuando la encargada fue a ver cuál había sido el resultado, algo se abalanzó sobre ella y causó una herida fatal. Quien le causó eso fue Raisa, pero ya no era la Raisa de antes, esta era muy diferente. Su cabello se había vuelto de color blanco, y sus ojos, que antes eran rojos, ahora eran morados, y además esta no paraba de reírse, emitía una risa muy siniestra, y finalmente, Raisa mató a la encargada. El experimento, si bien la cambió físicamente, no le dio habilidades sobrehumanas, pero sí la alteró mentalmente. Ahora era más agresiva, más malvada, e incluso ahora participaba en las actividades de la organización, donde incluía cometer asesinatos. Su padre, al ver esto, finalmente sintió que tenía una hija verdadera, uno que sería su sucesora. La Raisa que quería ser una buena persona se había ido, y en su lugar estaba la Raisa que conocemos. Una mujer perversa y maniática. Y así fue como Raisa se convirtió en la villana que conocemos. Como les dije al principio, ella quería nadar contra la corriente, siendo todo lo contrario a su padre, y que quería alcanzar la cima y obtener su tan ansiada libertad, pero fracasó. Y todo por tomar malas decisiones. Si ella le hubiera hecho caso a Mónica, y a esa advertencia que ese sujeto le dio, el final hubiera sido muy diferente. Y como dato final, cuando la corporación en sí finalmente cayó, ella se encontraba en otro lugar, y apenas se enteró regresó a la ciudad buscando al culpable, pero fue tanta muerte la que causó por buscar respuestas, que fue capturada y encerrada, donde por varios años estuvo en la cárcel, y años después, fue donde ella y Evelyn se conocieron. Y el resto, ya lo sabemos. Y pues es algo irónico que la misma persona que encerró a Raisa por intentar derrotar a su padre y su organización, fue la misma que se encargaría de que dicha organización ya no exista. A veces el destino le encanta hacer bromas. Y bueno, eso sería todo. Ahora ya saben el pasado de Raisa, y de cómo antes era muy diferente a lo que es ahora. Y eso es todo. Se despide Kuroneko, nos vemos en otra ocasión.